cómo poder mantenernos una vida en victoria, ¿verdad? Y para esto quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, y como base vamos a utilizar este versículo, que hoy bueno, siempre, hermanos, vamos a través de la palabra de Dios, y que sea Dios ministrando vuestras vidas. Capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 6. Dice la palabra de Dios en el texto, si lo leemos allí, dice: humillaos pues. Pareciera que Pedro era de Guatemala, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, o verso 6, perdón, verso 6, 5, 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sé sobrio y velad, porque no sabéis, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta bendición y gracias por permitirnos, Señor, Padre eterno, llevar tu mensaje, tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta bendición y gracias por permitirnos, Señor, ser parte de este privilegio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Quiero, hermanos, basado a esto y como base, bueno, escritural, quiero tomar como ejemplo, hermanos, la vida del apóstol Pablo. De acuerdo a la palabra, vemos a Pablo, dice la Escritura, que Pablo fue una persona que, hermanos, se mantuvo en tribulación. En 2 de Corintios 4, verso 8 al 9, habla acerca de sus experiencias. Se mantuvo, hermanos, en tribulación. Se mantuvo, hermanos, en apuros. Fue, hermanos, perseguidos. En algunos momentos derribados. Pero dice, pero no destruidos, dice. En angustia, pero no desesperados. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La pregunta sería, leyendo esto, la pregunta sería, hermanos, ¿por qué Pablo podía soportar tanto como persona? Hermanos, ¿cuál era la clave que este hombre, hermanos, tenía? ¿Qué era lo que hacía? Que podía declarar de esa forma, a diferencia de hoy en día entre las personas cristianas. Porque dice el apóstol Pablo, dice aquí la Escritura: perseguidos, mas no desamparados, dice. Derribados, dice, pero no destruidos. O sea, hermanos, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué este hombre podía declarar esa palabra? O sea, ¿cómo es que este hombre, hermanos, podía confesar y hablar de esa forma? Como inicié diciéndoles al principio, hay personas que tú les preguntas cómo andan y dices, bueno, yo así más o menos, estoy aquí por no estar allá, ahí nomás haciendo el ánimo, más o menos. O sea, vemos, hermanos,
situaciones en las cuales el hombre, hermanos, en este tiempo, hermanos, cuando le preguntas cómo anda, más bien suena como a un tono de derrota, de decepción, cuando ves que les preguntas a estas personas. Entonces, vemos, hermanos, la clave aquí fundamental que yo puedo ver, hermanos, cómo es que esta persona se mantuvo firme, es, hermano, a través de la humillación. El apóstol Pablo se humilló. ¿Y qué es humillarse? Es hacerse humilde. Es aquella actitud que conoce el lugar, que conoce el lugar propio bajo la condición de criatura de Dios. ¿Qué es ser humilde? Es lo opuesto a la presunción o afectación o orgullo. O sea que la persona humilde reconoce, hermanos, su dependencia de Dios. La persona humilde no busca el dominio de, hermanos, de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, sino que aprende a darles el valor por encima de sí mismo. O sea, humillarse. Vemos que el apóstol, hermanos, Dios tuvo que tratarlo. Era un hombre orgulloso. Pablo, antes de ser convertido, era una persona prepotente. Esa persona era brava. Con Pablo no se metía. Era un perseguidor de la iglesia. Encarcelaba a los cristianos. Hablaba en contra del evangelio. Hasta que Dios lo tuvo que confrontar camino a Damasco. Y Dios tuvo que tratar con su vida. Entonces vemos que allí en ese caminar, en ese encuentro que tuvo Pablo con Dios, dice la escritura que iba a él en su bestia, cuando se le apareció una luz resplandeciente y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente dice que, hermanos, este hombre se cayó de la bestia, cayó al piso. Mientras la persona no le entrega su orgullo, hermano, no muere al orgullo, no puede vivir una vida en victoria. Mientras la persona no entrega el orgullo, no puede vivir en la bendición de Dios que le quiere dar. En otras palabras, tuvo que allí Pablo entregar su orgullo. A través de entregar el orgullo, allí empezó Dios a obrar en su vida. Allí empezó Dios, hermanos, a tratar con su corazón, porque era una persona orgullosa. Yo sé que hoy no ha venido ningún orgulloso aquí, ni una orgullosa, pero para los orgullosos que me están viendo, es para ellos el tema. Entonces, a la gloria a Dios. Entonces tuvo que entregar el orgullo, tuvo que dejar de un lado sus gustos. O sea, cuando la persona no se humilla, cuando la persona no entrega sus gustos a Dios, hermano, no vive una vida en victoria. Aceptar o reconocer la condición en la que estoy. El peor error más grave es estando enfermo y decir que estás sano. No, si yo estoy sano y estando enfermo. No, yo no necesito. Yo no necesito. Ese es el peor error. No hay cosa mejor cuando uno reconoce que necesita de Dios, que necesita que Dios lo ayude a uno, necesita que le extienda la mano, Señor. O sea, aceptar o reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy y hecho, y lo que Dios es, hace y dice que soy. O sea, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a empezar a glorificarse. Entonces, hermanos, vemos que, hermanos, no hay cosa mejor, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 10:12. Y dice: y me dijo, el Dios le dijo a Daniel: Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender, y no solo a entender, sino a humillarte en presencia de tu Dios.
yo he venido a causa de tus palabras. Quiere decir esto, que la humillación hace que las oraciones sean contestadas. Cuando tú te humillas y cuando tú propones en tu corazón entender, hermanos, y humillarte en la presencia de Dios, el Señor viene por tu auxilio. Por eso es que Dios, hermanos, vemos aquí, hermanos, que el que se humilla, dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios, dice, será exaltado. O sea, vas a vivir una vida en victoria cuando te humillas. Vas a vivir una vida en victoria cuando estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. O sea, hermanos, vas a vivir en victoria, hermanos, cuando, hermanos, te dedicas a querer humillarte delante de Dios. Esto es lo contrario a la humildad, es el orgullo, es la soberbia. Cuando la persona es soberbia, cuando la persona es orgullosa, dice la palabra de Dios en Isaías 14:13, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Y eso quiere decir, cuando la persona se subleva, hermanos, y dice, no, yo no acepto consejo de nadie. O sea, quiere decir de que, hermanos, la soberbia y el orgullo, hermanos, te llevan a la derrota. La soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia te llevan a la derrota, pero el humillarse te lleva a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la verdadera humillación es reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada. Hermanos, es que nuestras, hermanos, condición humana es infinitivamente inferior a la naturaleza de Dios. Que Dios es superior sobre todo, que Dios es excelso sobre todo. Hermanos, que al humillarnos, hermanos, exaltamos a Dios, exaltamos su poder cuando nos humillamos. Por eso es que, hermanos, mucha gente vive en derrota hoy en día, porque, hermanos, viven una vida de orgullo y de altivez, y eso hace que no se acerquen al Señor. Humillarse es decir, obedecer la palabra de Dios. Hermanos, es obedecer la palabra, es vivir de conformidad con su voluntad en cada pequeño aspecto de nuestra vida. Es entregarnos a Él, es darle la gloria a Dios en todo. Por eso, hermanos, cuando vemos aquí, hermanos, la palabra, hermanos, que dice que, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Señor, hermanos, va a hacer cosas grandes y poderosas, pero hay que humillarse, porque la bendición está donde hay humillación. O sea, la bendición de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es que dice que vamos a ser exaltados. Pero yo veo a este hombre, veo a, hermano, a Pablo, mi hermano, pasando pruebas y pasando dificultades. La pregunta sería, ¿cómo, por qué soportó tanto? ¿Qué fue lo que hizo aguantar tanto al apóstol Pablo? En primer lugar, porque, hermanos, tenía una relación con Dios uno. Segundo, su fe estaba bien fundamentada y enraizada. Cuando, hermanos, usted ha visto las palmeras, tú has visto las palmeras a la orilla de las playas, hermanos, las palmeras o los palos de coco, ante los huracanes, ante los vientos recios, ese árbol no se arranca. ¿Y sabes por qué? Porque las raíces de los árboles, de las palmeras, las raíces de las palmeras, los palos de coco, son unas raíces que no se extienden por encima, sino que se profundizan. La raíz principal se fundamenta bien profundo. Por eso es que cuando vienen los vientos recios, lo único que hace el árbol es que, hermano, el viento trata de doblegarlo y se baja hasta el piso y medio toca el piso, pero cuando acuerdas vuelve a enderezarse otra vez. O sea, no es arrancado, hermanos, por los vientos, no es arrancado por los tsunamis y las tormentas recias, sino que
hermano, se mantiene enraizado. Las raíces son profundas. O sea, y muchas personas, porque no tienen raíces profundas, sino que tienen las raíces por encima. Por eso es que se desaniman, porque la fe de ellos no está profunda. Pablo tenía su fe